En una comunidad rural, cierta epidemia se propaga de tal manera que X meses después de iniciarse, P% de la población está infectada, donde P es igual a 50 veces X cuadrado sobre X cuadrado más 1, todo eso elevado al cuadrado. ¿En cuántos meses se infectará la mayoría de la población y qué porcentaje de la población representa esa cantidad? Como podemos observar, este es un ejercicio sobre aplicaciones de máximos o mínimos. Para dar solución a este problema, lo primero que debemos hacer es calcular la primera derivada e igualar a cero, determinar los puntos en los cuales esta derivada no existe y también determinar los extremos de dominio. Calculando la primera derivada, P' va a ser igual. Como podemos observar, en el numerador tenemos una función de x y en el denominador otra función de x. Por tanto, tenemos que aplicar el siguiente teorema. Derivada de u sobre b es igual denominador al cuadrado y en el numerador escribimos la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar. Y b debe ser diferente de 0. Aplicando este teorema, derivada de 50 veces x cuadrado es la derivada de una constante por una función. Se copia la constante, que es 50, y se deriva x cuadrado. La derivada de x cuadrado es 2 veces x. Por el denominador x cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Menos la derivada del denominador. La derivada del denominador es la derivada de una función elevado a n. La derivada de u a la n es igual, baja la n por u elevado a la n menos 1 por la derivada de la función interna. En este caso n es 2 por u elevado a la n menos 1. 2 menos 1 es 1 y x cuadrado más 1 elevado a 1 es igual a x cuadrado más 1. Por la derivada de la función interna, la derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas. La derivada de x cuadrado es 2 veces x. La derivada de 1 es igual a 0 por el numerador sin derivar. 50 por x cuadrado. Sobre el denominador elevado al cuadrado. Estos dos términos que están en el numerador tienen un factor común, el cual es x cuadrado más 1. Factorizando x cuadrado más 1, obtenemos x cuadrado más 1 elevado al cuadrado dividido entre x cuadrado más 1. Un factor con otro factor se cancelan y me queda x cuadrado más 1 por 50 por 2x, 100 veces x. Todo este término dividido entre este factor con este factor se cancelan y nos queda 2 por 2x por 50 veces x cuadrado, eso es igual a 200 veces x al cubo. Sobre, por acá tenemos potencia de otra potencia, se copia la misma base que es x cuadrado más 1 y se multiplican los exponentes. 2 por 2, 4. Por acá podemos observar que se puede cancelar este factor con un factor del denominador. P' es igual, obteniendo así 100x por x cuadrado es igual a 100 por x al cubo. 100x por 1, 100 por x, menos 200 por x al cubo, sobre x cuadrado más 1 elevado al cubo. La derivada va a ser igual 100 veces x al cubo menos 200 veces x al cubo. Esto es igual a menos 100 x al cubo más 100 veces x sobre x cuadrado más 1 al cubo. P' va a ser igual. Podemos factorizar 100 veces x. Y menos 100 veces x al cubo dividido entre 100 veces x me queda menos x al cuadrado. Más 100 veces x dividido entre 100 veces x
es igual a 1 sobre x cuadrado más 1 al cubo. Y listo, ahí tenemos la primera derivada. Para calcular los puntos críticos existen tres condiciones, donde la primera derivada es igual a 0, donde la primera derivada no existe y si hay extremos de dominio. Entonces, vamos con la primera condición. La primera derivada, donde es igual a 0. 100 veces x por menos x al cuadrado más 1 sobre x cuadrado más 1 al cubo. Esto es igual a 0. Este cociente es igual a 0 cuando el numerador es igual a 0. 100 veces x por menos x cuadrado más 1 igual a 0. Y este denominador es diferente de 0. Ahora este producto es igual a 0 cuando este factor es igual a 0 o este factor es igual a 0. El 100 que está multiplicando en el primer miembro pasa al segundo miembro. A dividir, el punto crítico es x igual a 0. Esta ecuación podemos escribirla de la siguiente manera. 1 menos x al cuadrado igual a 0. Tenemos una diferencia de cuadrados. Raíz cuadrada de 1 es 1, raíz cuadrada de x cuadrado es x. En un factor restamos estas dos raíces y en otro factor sumamos esas raíces. Este producto es igual a 0 cuando este factor es igual a 0 o este factor es igual a 0. Resolviendo esta ecuación, x es igual a 1 o x es igual a menos 1. El 1 que estaba sumando en el primer miembro pasa al segundo miembro a restar. Como x es el número de meses y el número de meses no puede ser una cantidad negativa, los únicos puntos críticos son x igual a 1 y x igual a 0. La segunda condición nos dice dónde la derivada no existe. Y la derivada no existe cuando el denominador es igual a 0. Entonces igualamos a 0 el denominador, extrayendo raíz cúbica a ambos miembros. La raíz cúbica, el cubo y la raíz cúbica se cancelan y nos queda x cuadrado más 1 igual, raíz cúbica de 0 es 0. X cuadrado va a ser igual a menos 1. Extrayendo raíz cuadrada de ambos miembros, x va a ser igual a raíz cuadrada de menos 1. Pero raíz cuadrada de menos 1 no existe en el conjunto de los números reales. Por tanto, esta ecuación no tiene solución en el conjunto de los números reales. La tercera condición, extremo de dominio, en este problema no hay. Ahora, para determinar si estos puntos críticos son máximos o mínimos, se debe utilizar el criterio de la primera derivada o el criterio de la segunda derivada. Para el criterio de la segunda derivada necesitamos calcular la segunda derivada para determinar si x igual a 0 o x igual a 1 son máximos o mínimos. Vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada. Por tanto, vamos a calcular la segunda derivada. La segunda derivada va a ser igual. Vamos a derivar la primera derivada. Como podemos observar, en el numerador tenemos una función de x y en el denominador otra función de x, derivada de un cociente de funciones. Entonces, el denominador lo elevamos al cuadrado. X cuadrado más 1 al cubo, todo eso elevado al cuadrado. Derivamos el numerador, derivada de menos 100 veces x cubo, baja la n que vale 3, es menos 300 por x elevado a la n menos 1, 3 menos 1 es 2, más derivada de 100 veces x, es derivada de una constante por una función, copio la constante que es 100, y la derivada de x con respecto a x es igual a 1, y 1 por 100 es 100, por el denominador sin derivar, x cuadrado más 1 al cubo, menos, baja la n por u elevado a la n menos 1, 3 menos 1, 2. Por la derivada de la función interna. La derivada de una suma es a la suma de las derivadas. Derivada de x cuadrado es 2 veces x. Y la derivada de 1 es igual a 0. Por
el numerador sin derivar. Menos 100 por x al cubo más 100 por x. Por teoría de exponentes, por acá tenemos potencia de otra potencia, copiamos la misma base y multiplicamos. 2 por 3 es 6. Simplificando esta derivada a su mínima expresión, x cuadrado más 1 a la sexta es lo que tenemos en el denominador. Y por acá tenemos un factor común, que es x cuadrado más 1 al cuadrado. Corchetes. Menos 300 x al cuadrado más 100 por este factor dividido entre el factor me queda x cuadrado más 1 menos todo este término dividido entre este factor me queda 3 por 2, 6 por x por menos 100 por x cubo más 100. Podemos cancelar este factor y con este factor y me queda x cuadrado más 1 a la cuarta. Y por acá tenemos paréntesis, significa multiplicación. Lo mismo por acá. Obteniendo así menos 300x cuadrado por x cuadrado es menos 300 por x a la cuarta. Menos 300x cuadrado por 1 es igual a menos 300x al cuadrado. Más 100 por x cuadrado es 100 por x al cuadrado. Más 100 por 1 es 100. Menos por menos es más. 6x por 100 veces x al cubo es 600x a la cuarta. Menos 6x por 100x es menos 600x al cuadrado. Sobre x cuadrado más 1 a la cuarta. Simplificando la segunda derivada obtenemos menos 300x a la cuarta más 600x a la cuarta es 300x a la cuarta. Menos 300x al cuadrado más 100x cuadrado menos 600x cuadrado es menos 800x al cuadrado. Más 100 lo copio. Y estos tres términos tienen un factor común que es 100. 100 por 3x a la cuarta menos 8x cuadrado más 1 sobre x cuadrado más 1 a la cuarta. Esta es la segunda derivada. Ahora vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada para saber si es un máximo o un mínimo. Vamos a calcular la segunda derivada en 0. Donde aparezca x vamos a sustituir 0. Donde aparezca x vamos a sustituir 0. Realizando operaciones tenemos que la segunda derivada en 0 es igual a 100 y es mayor que 0. Eso quiere decir que existe un mínimo en x igual a 0. Para determinar el valor de p sustituimos x igual a 0 en la función. Donde aparezca x sustituimos 0. 0 al cuadrado es 0, por 50 es 0, 0 al cuadrado es 0, más 1, 1 al cuadrado 1 y 0 dividido entre 1 es 0. Por tanto, para x igual a 0, p es igual a 0. O sea que al inicio hay un 0% de infectados. No nos olvidemos que x representa el número de meses y p el porcentaje de infectados. Ahora vamos a calcular la segunda derivada en x igual a 1. Donde aparezca x sustituimos 1. Realizando operaciones nos da menos 400 sobre 16, esto es igual a menos 25. La segunda derivada en 1 es igual a menos 25 y es menor que 0. Eso quiere decir que existe un máximo en x igual a 1. Y para determinar el valor de p lo que hacemos es sustituir x igual a 1 en la función. Donde aparezca x sustituimos 1. 1 al cuadrado es 1, por 50, 50. 1 al cuadrado es 1, más 1, 2 al cuadrado 4. 50 cuartos. Mitad, 25, mitad, 2. Y 25 medios es igual a 12,5. Por tanto, conclusión, cuando pasa un mes,
el porcentaje de infectados es 12,5%. Y listo, hemos terminado. Cualquier comentario, cualquier sugerencia lo pueden hacer en la parte inferior de este video y con gusto lo responderé. Y si les gustó el video lo pueden compartir. Que les vaya muy bien.